Nada podría haber preparado a Ochako para la velocidad y el poder de Izuku. Si no fuera por la luz tranquilizadora y la calidez del abrazo de Izuku, estaría loca de miedo. La tensión centrípeta en sus extremidades por sus giros bruscos amenazaba con separar sus hombros y caderas en sus cuencas. En esos momentos sintió que su agarre se apretaba sobre sus piernas y su torso con un vicio como presión, aflojando su agarre solo cuando el giro estaba llegando a su fin. Ella estaba completamente a su merced. Fue el viaje más emocionante de su vida. Desde el exterior estaba segura de que era todo un espectáculo. La idea de una doncella francesa llevada de esta manera por un Adonis alto sin camisa, se lo admitió en los silenciosos recovecos de su corazón. Cuando ella apartó la vista del paisaje que pasaba rápidamente y miró su rostro brillante, más allá de su fuerte mandíbula y esos ojos ardientes, admitió que su determinación y concentración eran aún más atractivos que cualquiera de sus rasgos físicos. Sin embargo, ahora no era el momento para este tipo de pensamientos. Tenía que hacerse útil para él, para ayudarlo a salvar a la mayor cantidad de personas posible. Aunque físicamente se sentía como un peso muerto en este momento, todo lo que necesitaba para recordar su propia utilidad era mirar por encima de su hombro o sentir la presión de la cadena dorada envuelta alrededor de su antebrazo. Era extraño recordarse a sí misma que el hombre que la llevaba todavía estaba atrapado en ese caparazón gigante. Nunca había explicado cómo todo esto era posible. Tampoco estaba segura de entender cómo él controlaba también la inercia del caparazón detrás de ellos, y mucho menos comprender la luz que emanaba de cada poro. Nadie le había dado tiempo para explicar. Todo lo que habían hecho es cuestionar sus motivos y su identidad. Ochako se enfureció internamente, sintiendo el vitriolo en su garganta al recordarlo. Ninguno de los principales acusadores de Izuku había hecho nada para evitar que su padre desperdiciara su vida, ni se movieron para rescatar a su madre, quien afortunadamente era una doble. A pesar de eso Izuku los salvó a todos, tuvieron el descaro de acusarlo de ser el enemigo. ¿Dónde estaba ese nervio cuando su familia estaba a punto de ser asesinada? Sus ojos se fijaron en un cambio repentino de sus rasgos faciales. Su enfoque severo dio paso a un hambre ansiosa como nunca antes había visto. Su sonrisa de colmillos prometía un deporte sangriento. Él le habló entonces, gritando, pero ella no podía escucharlo por el viento rugiente de su paso. Todo lo que escuchó fue que las cosas estaban a punto de ponerse emocionantes. Ochako gritó de sorpresa cuando la mano que sostenía su espalda se movió más abajo, agarrándola firmemente por el trasero mientras la recolocaba para descansar todo su peso en uno de sus brazos mientras la sostenía más alto. Ella se inclinó hacia él, sujetándolo firmemente por el cuello y los hombros, incluso cuando sintió uno de sus senos presionarse firmemente contra el costado de su rostro. Parte de ella esperaba que él se volviera y cavara en su carne con sus colmillos alargados. Ella gimió en silencio cuando se dio cuenta de que parte de ella quería que lo hiciera. ¿Qué le pasaba a ella? No. Era solo un pensamiento pasajero, no diferente a contemplar la caída desde una repisa cuando te acercas demasiado. Todos tienen vuelos de fantasía como ese. No había nada más que leer al respecto. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando una daga dorada translúcida apareció en la otra mano de Izuku. ¿De dónde ha venido eso? ¿Para qué era eso? Alarmada por la sensación, sintió que sus dedos se hundían más en su trasero mientras bajaban la velocidad. Ella tuvo poco tiempo para pensar en eso mientras Izuku giraba mientras doblaba la siguiente esquina, permitiéndole descender mientras él absorbía la inercia de su velocidad en su giro. De alguna manera, Ochako se encontró completamente inmóvil mientras Izuku orbitaba a su alrededor, convirtiéndola en el ojo de su tormenta. Ella no tenía idea de cómo sabía que habría demonios aquí, o cómo eligió este lugar exacto para abatirla. Lo que sí sabía era que su giro arrojó ese gigantesco caparazón directamente contra una de las criaturas simias. Fue aplastado hasta la muerte antes de saber que estaba bajo ataque. Había al menos 20 más de donde vino ese, y una docena completa de esas avispas gigantes. Un pequeño grupo de civiles se acurrucó en un callejón cercano detrás de dos héroes. Tanto humanos como demonios quedaron momentáneamente cegados por la implacable iluminación de Izuku. Los demonios, aunque desorientados, hicieron todo lo posible para reaccionar. Estaban condenados. La boca de Ochako se torció en una sonrisa mientras veía terror en sus caras simiescas, recordándose las atrocidades que habían infligido en toda la ciudad, y justo ahora en su propia familia. Sin embargo, incluso ella se sorprendió por la brutal unilateralidad de esta batalla. Ochako nunca había visto algo así. Había esperado en algún nivel que Izuku fuera capaz de defenderse, pero esto estaba mucho más allá de lo que había imaginado.
Usó su propio caparazón como una estrella de la mañana de tamaño obsceno, agitándolo expertamente para golpear a un demonio tras otro, moviéndose a velocidades cegadoras mientras prácticamente bailaba en sus filas. Las criaturas tomaron este acto con calma, los simios pusieron sus guanteletes protegidos en formaciones defensivas mientras las avispas ascendían fuera de alcance. Toda la actitud de los demonios cambió abruptamente cuando Izuku apuñaló a uno en el cerebro con su daga dorada. La cosa gritó horriblemente antes de caer al suelo. El pánico conmocionado consumió sus filas, rompiendo sus defensas mientras cada uno huía por sus vidas. La calle se llenó de la cruel risa de Izuku mientras los perseguía, cazándolos. Ninguno de ellos pudo superar su obscena velocidad. Incluso se tomó el tiempo para cortar el tendón de Aquiles de un demonio simio que huía solo para seguir adelante y matar a varios otros. Esto no fue una batalla. Esta fue una masacre. Ochako tenía que tomar una decisión. Ella podría haber esperado allí, mirando a Izuku dispersar este grupo demoníaco y saciar su sed de sangre. Esa opción sabía a ceniza en su boca mientras la consideraba, su amarga determinación exigía que no pudiera ser tan inútil. En cambio, se lanzó a la refriega, golpeando a dos brutos que pasaban antes de que pudieran entender lo que los había golpeado. Esto no era para nada como el combate con los héroes profesionales, donde podía lanzarse detrás de Mignito Erasereat para protegerse después de usar su Kirk ofensivamente. Aquí estaba completamente expuesta, justificando sus acciones por su cuenta mientras interrumpía la retirada enemiga. Su primer ataque estuvo más cerca de un empujón que de un golpe real, pero hizo el trabajo. El demonio se alejó a toda velocidad, lentamente pero sin control. Presionó el asalto, enviando otro después del primero. Los dos estaban prácticamente envueltos en regalos para que Izuku terminara. Estaba agradecida de ver que él se dirigía hacia ella. Su columna vertebral se congeló cuando Izuku pasó los objetivos que le ofreció. El miedo amenazaba con consumir su mente, primero por la intención asesina en los ojos de Izuku, pero luego por la terrible comprensión de que estaba mirando algo justo detrás de ella. Todo ocurrió tan rápido. Primero, Ochako sintió el poderoso agarre que atrapó su torso, el dolor cuando sus costillas le gritaron. Sus fosas nasales se dilataron con el hedor a carroña de la criatura. De repente, la mano gigantesca se aflojó, los dedos se aflojaron alrededor de su cintura como un abrigo cayendo al suelo. La sangre caliente roció su espalda, empapando su ropa y cabello. Nunca vio el momento en que Izuku pasó a su lado, ni vio que su espada golpeó el antebrazo ofensivo de la bestia. Sin embargo, vio la concha gigante cuando Izuku la giró en un largo arco aéreo para aplastar al monstruo en una pulpa roja. La luz y el calor de Izuku ahogaron sus sentidos mientras se cernía sobre ella protectoramente. Su rostro estaba contra su pecho y su mano libre se envolvió alrededor de su espalda baja. De alguna manera, esto se sintió más íntimo que cualquiera de las invasiones anteriores que había lanzado en su espacio personal. Ochako inhaló profundamente, permitiendo que el aire caliente llene sus fosas nasales y pulmones. Olía a limpio, tal vez incluso tan estéril como el ozono. Esa esencia o falta de ella dominaba de alguna manera el hedor sangriento que se filtraba por sus poros. Te tengo. Él le dijo a ella. Era todo lo que Izuku necesitaba decir. No la regañó por ponerse en riesgo ni la elogió por su ayuda. Mirando a través de él, pudo ver a los demonios huyendo, muchos de ellos ya disipándose en arena fina. Sin embargo, eso no importaba, no para él. Ella lo miró a los ojos y lo supo. Ella supo sin preguntarle que, hace unos momentos, estaba perdido de alegría mientras saciaba su sed de sangre primaria. Detuvo su deleite en el momento en que supo que ella estaba en peligro. Se detuvo por ella. Castigándose por meterse en su camino, enterró su rostro más profundamente en su pecho. Al abrir los ojos, Ochako encontró desconcertante que ella pudiera ver sus músculos y, a través de él, a los héroes más allá. Su mano descansaba sobre su costado, sus dedos trazando las ranuras de sus músculos oblicuos como para asegurarse de que él era sólido, un pilar en el que podía apoyarse. Su columna vertebral se puso rígida mientras veía a los dos héroes salir de la protección del callejón, sin embargo, los civiles se quedaron atrás. El abrazo protector de Izuku, tan bienvenido como lo fue hace un momento, de repente fue angustiosamente vergonzoso. Ochako no podía decir por qué se sentía así, pero siguió adelante con el sentimiento y se apartó de las manos de Izuku cuando los dos hombres se acercaron a ellos. Los dos llevaban disfraces de héroe ostentosos. El mayor de los dos llevaba un traje ceñido gris y negro que mostraba sus músculos y ocultaba la mitad superior de su rostro, mientras que el más joven vestía un traje dorado y rojo que dejaba su espalda abierta para un par de alas poderosas. Nos salvaste el culo justo ahora. Gracias.
dijo el mayor de los dos, inclinando la cabeza. Soy Koumori, el héroe ciego. Este es mi compañero Akaige, el héroe alado. ¿Y ustedes dos lo son? Preguntó. Midoriya Izuku, encantado de conocerte. Ochako los miró a los dos mientras Izuku se inclinaba. No le gustó la forma preocupada en que sus ojos lo recorrieron, el juicio en sus ojos mientras observaban el resplandor sobre él y el caparazón descansando a poca distancia. Justo cuando estaba a punto de presentarse, el héroe más joven habló. Eres el chico de la concha, ¿no? La columna vertebral de Ochako se convirtió en hielo en el filo de piedra en la voz de Izuku. No soy un niño y no lo he sido por algún tiempo. Los héroes retrocedieron ligeramente de su tono y de sus dientes desnudos. Ochako sabía que si veía la superficie de su miedo, Izuku tenía que saber qué tan profundo se hundió el iceberg de la emoción en sus corazones. Izuku vio su miedo, su vergüenza. Podía olerlo sobre el hedor metálico de sangre que la cubría. Su mente regresó al día anterior cuando había expresado preocupación por el niño atrapado en el caparazón. Un hoyo pesado se alojó en su estómago cuando la vergüenza se transformó en autodesprecio. Fue aún peor cuando se dio cuenta de que todavía no se había presentado adecuadamente a él. Cada uno de ellos solo había escuchado el nombre del otro por contexto. ¿Cómo podría ser tan desconsiderada? Se preguntó, ¿cómo podrían todos ser tan irreflexivos? Tenía que corregir este descuido. Ella entró en la conversación, proyectándose en el aire hostil entre Izuku y los héroes. Primero se inclinó ante ellos y luego se volvió para inclinarse ante Izuku también. Uraraka Ochako. Lamento no haberme presentado antes. Gracias por cuidarme. La mirada depredadora en los ojos de Izuku plantó una fría semilla de miedo en lo profundo de su corazón. Su mirada vagó entre ella y los héroes como si estuviera contemplando cuál de ellos comer primero. Ochako endureció sus nervios y entró en su espacio personal, finalmente emitiendo su propia respuesta a sus intrusiones anteriores. Ella se inclinó nuevamente ante él. Realmente lo siento mucho. Estaba tan cerca de él que podía sentir el calor irradiar de su cuerpo luminoso. Ella resistió el impulso de alejarse o endurecerse cuando su mano se levantó para tocar su barbilla, dirigiendo su mirada hacia la de él. No tienes nada por qué disculparte. Sus ojos se suavizaron mientras ella observaba. Ochako vio que el invierno se transformaba en primavera mientras su vista se fascinaba con la mirada de Izuku. La sed de sangre fue reemplazada por una moderada moderación. El hombre frente a ella seguía siendo un depredador violento, pero estaba claro que la consideraba como la bestia vería a un miembro de su propio orgullo. Su mirada viajó más allá de ella para examinar a los héroes con fría indiferencia. Eraseread está coordinando la evacuación de civiles en el barrio occidental. Por favor, guíe a estos civiles según sus instrucciones. Emitió la orden como si esperara ser obedecido. Ochako miró por encima del hombro mientras los dos héroes cumplían sin decir palabra. Los dos tenían todos los motivos para tener miedo, se dio cuenta. No conocían a Izuku. No sabían que él había salvado a su familia, que tenía un plan para salvar a todos. Se dio cuenta de que tampoco lo conocía. Ese pensamiento no la entristeció, sino que la llenó de nerviosa anticipación. Tal vez cuando todo esto terminara, podrían ser amigos. Le faltaba la confianza para esperar más. Su mirada cambió cuando Izuku se inclinó agresivamente hacia adelante. Instintivamente colocó una mano sobre su pecho cuando él rugió con palabras duras en el horrible idioma que usaban los demonios. Se volvió y vio lo que había provocado su respuesta. Escondido entre los civiles había una criatura aceitosa de cuero negro, vagamente formada como un niño humano, su rostro humano derritiéndose a la luz de Izuku. La cosa gritó como si estuviera ardiendo antes de huir de vuelta a la oscuridad. ¿Qué fue eso? Preguntó el mayor de los dos héroes. Devorador de sombras. Izuku declaró rotundamente. Se disfrazan para confundir a sus presas. Las sombras humanas son deliciosas para ellos. Una vez que se come una sombra, el anfitrión se queda sin dormir para siempre. La locura y el suicidio se convierten en certezas terribles. Mierda, el héroe más joven habló. ¿Cómo los detectamos? Izuku enumeró sus instrucciones con el tipo de autoridad que uno esperaría de un sargento de instrucción. Los comedores de sombras leen las emociones pero no los pensamientos. Pueden pantomimar las respuestas más esperadas a preguntas comunes y disfrazar su capacidad limitada con apariencias de angustia emocional, inmadurez infantil o formas de embriaguez. La mejor detección disponible para usted es trivia. Haga preguntas solamente los humanos locales podrían responder, como quién ganó un partido deportivo reciente, o en qué calle viven, seguido de la ruta que toman para llegar allí.
Cuando se estresan y confunden demasiado, sus sombras se dibujan en sus cuerpos y comienzan a masticar nerviosamente. Después de eso, domínalos. No son más fuertes que los humanos normales, pero son expertos en asesinatos. Ochako no pudo evitar sentirse impresionado por su conocimiento enciclopédico del enemigo, a pesar de lo sombrío que era el conocimiento o lo contundente que era su aplicación recomendada. Cuando los héroes informaron, acorralando a los otros civiles como lo hicieron, ella permaneció cerca de Izuku. Su cuchillo se desvaneció ante sus ojos y se desvaneció en la fina arena que se filtraba en su piel luminosa. Cuando llegó a recogerla de nuevo, ella una vez más colocó su mano sobre su pecho. Izuku, ¿puedo hablarte un momento? Él le sonrió mientras se alejaba de su espacio personal, lo que facilitaba el contacto visual a pesar de su diferencia de altura. ¿Qué necesitas, Ochako? Sus mejillas se pusieron calientes cuando se dio cuenta de que nunca le había pedido permiso para usar su nombre de pila en lugar de su apellido, y ahora él estaba asumiendo la misma libertad con ella. Era razonable que lo hiciera después de que ella dejara esa puerta abierta para él. Ella se aclaró la garganta. Yo solo, cuando dijiste que no tenía nada por lo que disculparme, eso no es cierto. Yo, justo ahora, cuando estabas luchando tan duro, y cuando estábamos hablando con esos héroes de allí, lo cubrí bien, pero estaba asustado de ti. Cuando estabas cargando más allá de mí y cuando viste a ese demonio disfrazado, en ambas ocasiones te temí, lamento haberte dudado, incluso por un momento. Ni siquiera se dio cuenta de que estaba llorando hasta que sintió que su pulgar le limpiaba las lágrimas. No tienes por qué disculparte. Tengo miedo. Incluso me asusto. Quiero decir, ya no soy completamente humano. Ochako inhaló bruscamente aire mientras reprimía el impulso de llorar. Al escucharlo hablar de manera tranquilizadora mientras admitía algo que parecía tan triste despertó el deseo de devolverle algo de consuelo, pero ella no sabía ninguna palabra para esta situación. Como si sintiera sus pensamientos internos, continuó los Yozis, los señores de las razas demoníacas, me han cambiado. Todavía me están cambiando. Con cada cambio me vuelvo más poderoso pero incluso menos humano de lo que era antes. Hizo un gesto hacia la crisálida, y ella inmediatamente recordó que de alguna manera, él todavía estaba allí a pesar de que estaba parado aquí hablando con ella. Ella quería hacer tantas preguntas, como cómo estaba él aquí y allá al mismo tiempo, o cuáles eran sus poderes. Eran como Kulks. Pero más que nada, ella quería tranquilizarlo y conocerlo. No sus poderes. Él. Ochako tomó uno de sus puños cerrados con los de ella, usando dos de sus delicadas manos para sujetar una de las suyas hasta que ella apartaba suavemente sus dedos y sostenía su palma y su revés. Te conozco desde hace menos de una hora, Izuku. Ya eres una de las personas más humanas que he conocido. Has hecho más por mí desde que te conocí que la mayoría en un año. Las palabras atrapadas en su corazón. Sintió que estaba siendo egoísta, que estaba haciendo esto por sus propios sentimientos y no por los de él. Se detuvo, reteniendo lo que estaba a punto de decir. Sus dedos se envolvieron alrededor de su mano, rodeándola con fuerza y calidez. No te sientas en deuda conmigo. Ya me estás ayudando mucho. Mientras haya un poco de humanidad en mí, lucharé para proteger a todos y a todo en este mundo. Ayúdame a hacer eso, Ochako, y no será necesario que sientas ninguna obligación. Su sonrisa era de gratitud, como si ella le hubiera dado el regalo más atento de todos. ¿Era obligación la emoción que estaba sintiendo? Ochako estaba seguro de que era más que eso. Al menos eso significaba que Izuku no podía investigar su corazón, aunque tal vez deseaba que él pudiera para poder ayudarla a resolver la tormenta emocional que se estaba gestando dentro de ella. Culpa. Gratitud. Admiración. Atracción. Temor. La impotencia. Miedo. Intimidación, y más, mucho más. Tenía miedo incluso de nombrar estos sentimientos. Se dijo a sí misma que todo era adrenalina, que este tipo de emociones pasarían una vez que la situación hubiera terminado, y que los lazos sólidos y duraderos no podían formarse tan rápidamente. Joel la interrumpió. Nos estamos quedando sin tiempo. Las palabras salieron de sus labios sombríamente cuando sus ojos se encontraron con algo. Se giró para ver un conjunto de esferas translúcidas flotantes fundidas en el aura verde de Izuku. Eran pequeños, no más grandes que su propio puño, pero había muchos de ellos. Izuku pasó junto a ella, examinando la imagen antes de arrodillarse. Ella se agachó junto a él y jadeó cuando finalmente entendió lo que estaba mirando. Proyectado sobre las arenas frente a ella había una pequeña figura corriendo por las dunas. La versión en miniatura de Izuku fue difícil de reconocer al principio, pero Ochako lo reconoció por su estado desnudo y los brazales en sus antebrazos. Ten cuidado, Izuku.
Escuchó las palabras escapar de sus labios antes de darse cuenta de que estaba hablando. No entendía a qué pruebas se enfrentaba Izuku dentro de la crisálida, pero era lo suficientemente malo como para que el Izuku aquí fuera preocupado. Eso solo era causa suficiente para que ella se preocupara. El Izuku que se arrodilló junto a ella volvió la cabeza, una sonrisa de gratitud iluminó su rostro. No disminuyó el borde de la concentración temerosa en sus ojos. Apurémonos. Los dos se pusieron de pie y, una vez más, Izuku la llegó. Esta vez, Ochako estaba preparado para ser acunado en sus brazos. Ya no era la sorprendente invasión de su espacio personal. Ella ya no se sentía como una carga. Mirando fijamente la mandíbula apretada de Izuku y su mirada decidida, se sintió segura en un mundo inseguro. A pesar de su velocidad y el aire que le agitaba el pelo caóticamente, miraba de vez en cuando la imagen de un pequeño Izuku corriendo hacia una constelación cada vez mayor de orbes flotantes. La imagen era hermosa pero aterradora. Ochako decidió no dejar que el miedo o la preocupación la molestaran. Ella eligió tener fe en Midoriya Izuku, tanto el hombre de la crisálida como el que la protegía. Y Ida Tenya no creía que pudiera ser desviado de su curso, que no podía ser disuadido de su venganza. Evitó los puestos de control de seguridad establecidos por los militares, cruzó el barranco de hormigón que legalmente contaba como un río e incluso superó a una patrulla de avispas de tamaño humano. Nada iba a detenerlo. Ni el teléfono en su bolsillo, ni sus instintos de autoconservación, ni las autoridades o incluso los monstruos que deambulan por las calles de Musutafu. Esto, sin embargo, Tenya no podía ignorarlo. El niño estaba perdido, sucio y sangrando por un hombro lesionado. Parecía que había sido mordida por un oso o una bestia de tamaño similar. Por todos los derechos, si tal criatura la hubiera atrapado, debería estar muerta. Tenya había pensado que era un niño pequeño al principio, pero luego se dio cuenta demasiado rápido de que era una niña vestida para practicar deportes al aire libre. Su habilidad atlética era probablemente la única razón por la que estaba viva. El corazón de Tenya se congeló de rabia fría cuando vio que la niña estaba siendo perseguida por un voraz monstruo simio. La cosa la persiguió al azar, destruyendo vehículos estacionados, hidrantes y cualquier otro obstáculo que se interpusiera en su camino. La cosa probablemente podría moverse más rápido. Sangre fresca goteaba de su boca y mentón. La furia de Tenya creó lágrimas de sal pura cuando finalmente entendió este monstruo estaba arrasando solo para hacer que los últimos momentos de la niña fueran aún más aterradores de lo que serían de otra manera. Él alteró su curso antes de procesar mentalmente la situación. Tenya siempre había estado orgulloso de su propia velocidad y del entrenamiento que había sufrido a manos de su hermano Tensei. No había tiempo para tal orgullo ahora, incluso cuando rompió todos los récords que había establecido para sí mismo. Pronto, una niña que lloraba y gritaba fue envuelta en sus brazos mientras corría rápidamente del monstruo. Como sospechaba, la bestia aceleró y se volvió significativamente menos destructiva, enfocándose mucho en mantenerse al día con el veloz adolescente. Estaba seguro de que podría superar a la criatura. Sin embargo, Tenya no esperaba ser interrumpida por más monstruos. Aparecieron de la nada, moviéndose rápidamente hacia él como si pudieran correr y teletransportarse al mismo tiempo. Tenya y la niña estaban rodeadas. A pesar de su velocidad, pronto serían atrapados. Mientras se aferraba a él con fuerza cargada de adrenalina, sus lágrimas y sangre empaparon su camisa. No podía dejar que estas cosas la tuvieran. Bala de cañón. Escuchó el grito antes de que una masa giratoria impactara en el costado de uno de los monstruos simiescos. Esa masa resultó ser otro joven con el pelo rojo y puntiagudo. Su ropa fue arruinada por el combate, pero en un punto esa chaqueta y camisa debieron ser caras. Los agujeros en su atuendo revelaron un caparazón endurecido donde debería haber estado la piel normal. Antes de que Tenya pudiera responder coherentemente a la situación, el área estaba envuelta en fuertes vientos. Él y la niña en sus brazos fueron levantados por las fuerzas de los tornados junto con el adolescente pelirrojo. Las avispas cercanas fueron destrozadas por los vientos huracanados, pero Tenya y sus dos compañeros de viaje fueron colocados ilesos en una azotea cercana. Al aterrizar, Tenya se sintió aliviada cuando una mujer rubia bien formada corrió hacia él para quitarle al niño de sus brazos. Otro joven con intensa expresividad continuó guiando los vientos a su alrededor, mientras el inconfundible héroe Kamui Woods preparaba un crecimiento excesivo de vida vegetal. Las bestias de abajo rugieron, frustradas de que su presa estuviera fuera de su alcance. El edificio se sacudió con fuertes impactos, ya que muchos de ellos empalaron las paredes exteriores en su ascenso a la cima.
Con asideros seguros, los vientos no podían extraerlos de la estructura. Sin embargo, una vez que el nuevo árbol en el techo estaba listo, el héroe y sus ayudantes estaban listos para enfrentar un asedio. Tenya no podía simplemente sentarse y ser rescatada. Se unió, trabajando instintivamente junto al adolescente pelirrojo para actuar como la primera línea móvil del grupo. Juntos, trabajaron para proporcionar tiempo a Kamui Watts y al usuario del viento para conjurar las defensas de largo alcance que su grupo necesitaba. El rubio exhaló un gas extraño que pronto fue arrastrado por los vientos. Tenya se sorprendió cuando algunos de los monstruos comenzaron a atacarse después de inhalar los vapores nacidos por el viento. Esto facilitó que Tenya y la pelirroja desalojaran físicamente a algunas de las criaturas del tejado, pero aún así fue difícil. Cada una de estas cosas pesaba media tonelada métrica. El trabajo en equipo contra ellos era un requisito absoluto. El adolescente duro como una roca se usó a sí mismo como un peligro de tropiezo, lo que facilitó a Tenya aprovechar su velocidad para golpear con fuerza contra ellos. No importa cuán duro haya luchado el grupo, cada vez más criaturas emergen de la nada para atacarlas. Una larga rama de árbol agarró a varios de los monstruos justo antes de que pudieran llegar al núcleo del grupo. Se agitaron impotentes mientras eran exprimidos hasta la muerte. Sin embargo, no fue suficiente. Ya no solo trepaban por el costado del edificio, sino que aparecían de la nada entre ellos. Las criaturas se estaban arrojando a la refriega, sin preocuparse por sus propias bajas. Claramente apuntaban a eliminar al usuario del viento lo más rápido posible. Las avispas gigantescas flotaban en la periferia de la batalla, listas para atacar en el momento en que el control del aire fue arrebatado de manos mortales. Les iba bien contra el enemigo por ahora, pero estaban librando una larga batalla de desgaste. Un milagro pasó justo entonces. Un potente resplandor verde inundó su vista desde la calle de abajo. La fuente se movió rápidamente, deteniéndose el tiempo suficiente para detenerse en medio de la horda de bestias debajo de ellos. Tenya intentó mirar por encima del borde de la azotea, pero sus ojos se habían acostumbrado a la noche oscura. No pudo distinguir la fuente de la luz. Todo lo que entendió fue que en algún lugar allá abajo las bestias gritaban. Por encima de todo, podía escuchar una risa maníaca. Lo que sea que haya allí abajo, luchó como un demonio mientras cazaba a estos monstruos con cruel ironía. No hay tiempo para mirar. Vamos. La pelirroja lo llamó. Al volverse, Tenya vio que el grupo estaba a punto de cruzar un puente improvisado de rama de árbol que Kamui Watts había construido entre edificios. Corriendo a un ritmo rápido, decidió no dejar solo a su nuevo compañero en la parte trasera. Mantener el ritmo con el otro adolescente fue lento para Tenya, lo suficientemente lento como para que tuviera tiempo de pensar. El epicentro de la risa radiante ascendió a uno de los tejados, matando a cualquier monstruo lo suficientemente desafortunado como para quedar atrapado en la luz. Una serie de fuertes impactos hizo que la luz parpadeara y bailara sin control. Tenya no hizo una pausa para mirar hacia atrás, sabiendo que esta era exactamente la distracción que necesitaban para escapar. El grupo se dirigía más profundamente en la ciudad. A medida que avanzaban hacia el este y el sur, Tenya tuvo el tiempo justo para observar a más y más de los monstruos moverse después de la luz esmeralda que incluso ahora se disparaba hacia el oeste. ¿A dónde vamos? Reflexionó en voz alta. Nos dirigimos a la zona cero. La pelirroja respondió. Kamui está en una misión de Eraseread. El enemigo podría haber dejado algo de equipo atrás. Nos dirigimos allí para recuperarlo. Él sonrió con una sonrisa de dientes de tiburón. Tenya no dejó que sus emociones tocaran su rostro. Las lágrimas de rabia y tristeza lo habrían arruinado todo. Se estaban moviendo hacia el comienzo de todo este desastre, hacia su hermano Ingenium. Resolvió pensar en un alias cuando llegó el momento de las presentaciones. Por ahora, el grupo tenía demasiada prisa y había demasiados enemigos cerca para detenerse e intercambiar bromas. Ya voy, Tensei. Se atrevió a respirar las palabras mientras envolvía su corazón en bandas de acero, reprimiendo sus sentimientos y enfocándose en la misión en cuestión. Más adelante, el grupo se detuvo para tomar un respiro, proporcionando a los dos adolescentes de la retaguardia suficiente tiempo para ponerse al día. Kamui Watts no perdió el tiempo con las presentaciones, en lugar de señalar quién era todo el mundo para el recién llegado. Así fue como Tenya conoció a la pelirroja Kirishima Eijiro, a la bella rubia Utsusumi Kamiya y a la intensa Yoari Shinasa. La niña en el abrazo de Kamiya no dio su nombre. Parecía demasiado emocionalmente angustiada para responder sus preguntas. Cuando se le preguntó, Iida Tenya mintió sobre su identidad.
Kimishima Tenya, fue lo que proporcionó, usando el apellido de soltera de la viuda de su hermano en lugar del apellido de su familia. La presentación hizo reír al pelirrojo Eijiro cuando golpeó a la Tenya más alta en la espalda. Nuestros nombres de familia suenan bastante similares. Podríamos ser primos lejanos. Lástima que no nos parezcamos. Vamos, sonríe hermano. Tuviste suerte. Este es un gran grupo. Y así, Tenya se enganchó a un grupo de ex extraños, unidos por el juicio y las circunstancias. El grupo se movió para seguir a Kamui Watts, haciendo una pausa solo cuando no podían creer lo que estaban viendo. ¿Qué demonios? Era la primera vez que Inasa hablaba desde que Tenya se había unido al grupo. Mucho más arriba, el cielo estaba iluminado con el fuego verde que todos conocían como aurora boreal. Nadie en Musutafu lo había visto antes, al menos no tan al sur como Musutafu. Las estrellas alienígenas continuaron mostrándose a través de la gran luz, estrellas mucho más brillantes de lo que cualquiera podía recordar. Por primera vez en la historia registrada, un calor suave y tenue emanaba de la aurora. La oscuridad fue despegada por la luz esmeralda. Solo un par no notó todo esto, rodeado por el resplandor esmeralda del anima de Izuku. Izuku y Ochako continuaron su caminata hacia el monte Takao, felizmente inconscientes del cielo ardiente sobre ellos mientras Izuku se desviaba de vez en cuando para ocasiones de matanza. A lo lejos, los habitantes de Europa y África todavía esperaban un amanecer que ya llevaba varias horas de retraso, en cambio se vieron inundados con la luz ambiental de las auroras gemelas. Llegaron informes de todo el mundo. El sol, todavía en el cielo para algunos, no había salido para otros. Las auroras inundaban el planeta con luz en ausencia del sol, emitiendo calor a diferencia de cualquier evento anterior en la historia. Los observatorios de todo el mundo, incluidos los que tienen acceso de observación orbital y la Estación Espacial Internacional, corroboraron los hallazgos de las estrellas más allá de la aurora. Las estrellas y los planetas familiares para la humanidad para toda la historia humana habían desaparecido, reemplazados por constelaciones completamente extrañas a la experiencia humana. Sin embargo, el Sol todavía estaba en el cielo durante una fracción del planeta, y la Luna también permaneció en órbita. Nadie podía predecir qué sucedería cuando el Sol se pusiera en Asia Central, el último lugar de la Tierra con luz solar. Nada de eso tenía ningún sentido científico. Un celoso sentimiento de temor religioso llenó los corazones humanos en todo el mundo. Los suplicantes inundaron las vistas sagradas de varios credos y tradiciones, independientemente de cuán religiosos o seculares fueran antes. Seguramente este era el fin. XXX Shigaraki y Kurohiri salieron de un portal oscuro, flanqueado por 4 guardianes inhumanos. El parque que los rodeaba ahora no era más que los escombros de un campo de batalla. Vehículos abandonados llenaron la periferia. Los suministros y las raciones del campamento cubrían la loma cubierta de hierba en el centro del parque, al igual que los rastros y los cráteres profundos del propio combate. Las 4 criaturas que los flanqueaban parecían vacías de pensamiento, sus cerebros expuestos eran la única evidencia de que las cosas alguna vez fueron humanas. Su piel oscura y sus músculos poderosos, aunque compensaron con creces su capacidad de pensamiento semi-humana. Servirían bien como protectores de carne, pensó Shigaraki. Sintió una picazón incómoda en el cuello cuando la forma oscura de Kurohiri se acercó demasiado. Su compañero habló. Recuerda, Shigaraki. Las órdenes de nuestro maestro fueron muy claras, sí, Kurohiri. Shigaraki se lamentó, comprobando que la máscara con forma de mano en su rostro estaba segura. Consigue el artefacto. Evita el combate con los demonios. Yo fui quien le habló mientras escuchabas, ¿recuerdas? Su compañero en forma de sombra retrocedió, nervioso. Solo estaba tratando de recordarte, está bien, Kurohiri. Probablemente eres el único que me gusta lo suficiente como para quitar eso, pero escúchame. La emoción palpable se mostró a través de sus ojos inyectados en sangre. Su emoción era casi contagiosa. Imagina lo emocionante que sería, Kurohiri, si provocamos suficientes problemas para que esos demonios ejecuten Olmig, el símbolo de la paz.